Hola, ¿cómo están? Bueno, ya han pasado bastantes horas después del incendio de Viña del Mar, Valparaíso. Algunos focos siguen. Ya se ha podido contabilizar la tragedia tanto en la pérdida lamentable de vidas humanas como en la pérdida de casas, bienes e infraestructura. Una cosa que me llamó la atención es que se destruyó completamente el jardín botánico, por lo que informan, y lamentablemente fallecieron personas que trabajaban ahí y que estaban a cargo del cuidado y la protección del jardín botánico, que fue lo que más se lamenta de la pérdida del jardín botánico. Entonces, para los que no conocían o no conocemos el jardín botánico de Viña del Mar, les voy a mostrar cómo era el jardín botánico y cuáles fueron las consecuencias de este incendio, para que también dentro de los aportes de las colaboraciones podamos apoyar a las familias que perdieron personas que trabajaban en el jardín botánico, ¿cierto? Los trabajadores van a dar los nombres ahí, y se pueda colaborar también con la recuperación del pulmón verde más importante de Viña del Mar. Veamos qué era el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Es de gran extensión el jardín, por lo que se ve. Y también entiendo que hay muchos aportes de particulares y la idea era preservar una parte verde de lo que es Viña del Mar, ¿cierto? Porque las construcciones y la flora y fauna siempre se ve afectada con la extensión del territorio. Sigamos viendo. Eso era una de las cosas, eso era una de las cosas que quería conocer yo, que era el cactario del Jardín Botánico. No tuve la oportunidad de verlo cuando he ido a Viña del Mar, pero esperemos que pronto esté recuperado. Es lo que significa también, es lo que significa también la demora que se produce en que se vuelva a reconstruir y que las plantas crezcan, ¿cierto? Eso corresponde a las plantas, ¿cierto? Y flores que hay en Rapa Nui. Recuerden que la isla de Pascua depende políticamente de la región de Valparaíso. Hay varios tipos de palmeras y palmas en Chile. Hay palmas chilenas y palmas de Juan Fernández, si no me equivoco, y hay un bosque importante, ¿cierto?, de palma. Son árboles que se demoran bastante en crecer, tengo entendido, así que esperemos que pueda ser de recuperación en el mediano plazo esto. Van a ver después las imágenes de este sector, que fue lo primero que me llamó la atención, que era lo que mostraban, producto del incendio, que cómo se había destruido.
Es un buen registro, ¿cierto? Este de la Fundación Jardín Botánico Nacional. Les voy a dejar el link de la página para que lo puedan ver. Es de Media Random Coffee. Está muy bien hecho, nos va a poder orientar un poquito de cómo era el Jardín Botánico para los que no lo conocíamos de Viña del Mar y la terrible situación que se ha vivido, que es la idea del video mostrar cómo se produjo la destrucción producto del incendio para que vean la envergadura de la catástrofe y el terrible fallecimiento de trabajadores del lugar para que podamos colaborar también con la recuperación tanto del Jardín Botánico como la ayuda a las familias que están sufriendo la tragedia del incendio. Sigamos viendo. Ahora, comprendo la extensión del Jardín Botánico, era replicar toda la flora que tiene Chile, tanto en lo insular como en lo continental, y lo están desarrollando muy bien. Yo estudié en una universidad que tiene un jardín botánico, que es la Universidad Austral de Valdivia. Es grande el jardín botánico, pero sin duda alguna me da la impresión que por la cantidad de hectáreas es mucho mayor. ¿Cierto? Esperamos que los demás jardines botánicos, entiendo yo, tienen una red y puedan colaborarse entre ellos en las universidades, en las áreas vinculadas a la protección de la flora, pueden también respaldar la recuperación del jardín. Sigamos viendo. Eso les quería mostrar cómo era el jardín botánico, que fue arrasado producto del incendio, ¿cierto? Con un lamentable fallecimiento de trabajadores del recinto. Esto es una producción de Media Random Coffee para que lo puedan ver y es parte de del canal del Jardín Botánico Viña del Mar, que es una fundación. Ahora vamos a ver qué es lo que lamentablemente sucedió. Ahora vamos a ver cómo se informó el incendio que afectó al Jardín Botánico de Viña del Mar, que quemó un 99%, como indica la información de 24 horas, que es el noticiero de Televisión Nacional en Chile, que destruyó el 99% del jardín, y cómo se informa también el fallecimiento, que es lo más trágico, de la familia de un trabajador, de una trabajadora que laboraba en el Jardín Botánico. Veamos. Sí, Nicolás, la verdad es que es dramático recorrer el Jardín Botánico habiendo venido tantas veces a este que es el gran pulmón verde que tiene Viña del Mar y que está absolutamente reducido a ceniza. Se habla del 90% quemado y yo creo que a lo mejor se queda corta esa cifra porque la verdad es que el daño a esto que es verde, que está bien ornamentado, que tiene árboles de diferentes especies, es prácticamente irrecuperable o va a tardar mucho tiempo en volver a ponerse de pie. Todavía arden algunos sectores, aquí obviamente lo más dramático ha sido la pérdida de vidas humanas. Acá en el Jardín Botánico fallecieron 4 personas producto del pic de fuego que comenzó el día viernes acá en la ciudad de Viña del Mar y hasta ahora de hecho está trabajando personal policial, haciendo peritajes, autorizando ya el levantamiento. Bueno, ahí nos aclaran que fueron 4 personas, que es lo más trágico que pasó en el Jardín Botánico, que eran trabajadores del lugar. Sigamos viendo. De esos cadáveres, en lo cual obviamente ha sido un dolor profundo para la administración de este parque, el Jardín Botánico, lo más importante verde que tiene la región de Valparaíso. Y vamos a conversar de inmediato aquí con el director del parque, que obviamente ha estado desconsolado recorriendo en las últimas horas todo este lugar. A ver, director, si me acompaña un poquito antes para que nos caigamos juntos. Director, bueno, estamos con Alejandro Peirano, director del Jardín Botánico. Gracias por esperar que podamos conectarnos. ¿Cuál es la situación del parque? Se ve devastado. Sí, lo principal es el dolor que significa haber perdido a la señora Patti y su familia. Ella era una funcionaria de nuestro Jardín Botánico, del área de horticultura, encargada de producir las semillitas, y estaba en su casa, no alcanzó a evacuar. Se dio una instrucción de evacuación 1 hora antes que llegara el incendio, pero la gente, siempre por el afán de reservar sus casas, se va quedando y el incendio vino muy rápido. Falleció la señora Patti, la mamá de la señora Patti y 2 nietos de la señora Patti. Eso es lo más doloroso, porque el resto creo que de alguna manera nos van a venir a ayudar y vamos a poder salir adelante. Y en lo que tiene que ver con estas personas fallecidas, ellos vivían... Bueno,
Eso es lo más importante, ¿cierto? Que fallecieron personas. Y hemos escuchado de los testimonios, y ustedes lo pueden haber visto en las noticias, que efectivamente la progresión del incendio fue muy rápido. La gente veía muy alejadas las llamas y rápidamente se acercó, entiendo yo, producto del viento. Y otra cosa que no es menor, que la gente trata de proteger sus cosas porque la experiencia indica que ha habido mucha desprotección en incendios, en catástrofes, y efectivamente hay gente que entra a robar, o situaciones lamentables como por ejemplo que entren algunos animales carroñeros y existan, por ejemplo, personas fallecidas y no se protejan los cuerpos, por ejemplo, que puede suceder. Pero lo inexplicable es que haya gente que se aproveche de la situación de desgracia y entre a robar, ¿cierto? Los pocos enseres que van quedando. Entonces, lamentable lo que le sucedió al jardín botánico. El director del jardín, que es Alejandro Pairenao, ya señaló que efectivamente el jardín va a recuperarse, pero no se recuperará la vida de las 4 personas que eran funcionarios, una funcionaria, su familia, que lamentablemente fallecieron en este lugar. Sigamos viendo la noticia. Bien acá, este es un sistema de vida acá en el Jardín Botánico donde hay casas, donde los funcionarios viven acá, ¿no? Efectivamente, el Jardín Botánico tiene una estructura como los fondos antiguos, donde hay mucha gente que vive al interior del jardín y gente que siempre estamos, yo incluido entre ellos, dispuestos a colaborar en las emergencias más inmediatas. Y es así como se ha dado. Perdimos, aparte de haber perdido el tema de las vidas humanas, que es lo más lamentable, se perdieron casas, se quemó alrededor del 90%. Yo creo que en realidad estoy mal, es más de un 90%, porque yo he evaluado la situación completa y creo que quedan unas 2 hectáreas que se salvaron de las 400, así que es cuestión de hacer la aritmética y ver que el resto se quemó todo y es casi un 98, 99% del ser. Y ahí él apunta a la cantidad de 400 hectáreas y dice que quedó muy poco, que valdría el 99%. Alejandro, ¿y qué es lo que había acá? Porque claro, los viñamarinos conocen el Jardín Botánico, pero para ilustrar al resto del país, esto no era solamente un parque que uno venía a tomar aire, a disfrutar de lo verde, tenía muchas más actividades. Efectivamente, lo más valioso, nosotros somos un jardín botánico. Le hemos dado un poquito carácter de parque a esto, que significa convivir con la comunidad para que la gente venga al jardín botánico. Pero aquí en el jardín botánico había un cactario de primer nivel, habían colecciones, hay laboratorios, se hace investigación, se hace educación ambiental. Toda esta base que nosotros teníamos para hacer este tipo de actividades se perdió. Vamos a tener que ver cómo la recuperamos. Y ahí vamos a necesitar mucha ayuda porque es muy grande. Tenemos 60 funcionarios, tenemos un gasto inmenso anual que lo sustentábamos nosotros. ¿Esto es privado? Esto es del Ministerio de Agricultura, del INDAP, y está entregado en comodato a la Fundación Jardín Botánico. Y nosotros tenemos la meta de mantenerlo como está y además crecer y ser partícipes de otros jardines botánicos en Chile. Bueno, ahí está la explicación, pues cierto, es una fundación que administra este recinto que pertenece al gobierno, ¿cierto? Y por lo tanto al Estado. Es una colaboración y tenían muchas actividades de investigación y educación, entiendo yo, para que la gente pudiera participar y la idea era que creciera, ¿cierto? Y nunca estuvo la proyección, lo que sucedió, que fue terrible. Sigamos viendo qué comenta el director. Así que todo este espíritu que tenía el botánico se va a perder y vamos a tener que estar aquí a lo menos 6 meses detenidos para poder reponer lo que hay y ver cómo conseguimos fondos para levantar esto y cómo salimos del drama que hemos vivido hasta aquí. Alejandro, y apelando a su experiencia como agrónomo, ¿cuánto va a costar en tiempo poder recuperar esto? Porque la naturaleza, claro, vuelve, quizás no va a ser tan bonito como era antes el jardín botánico, pero aquí hay pega que es limpiar y también la naturaleza tiene que hacer lo suyo. Sí, yo creo que a lo menos un par de años para la vegetación mediana. Aquí hay árboles centenarios, el jardín botánico partió en 1917, ¿sí? Ya el 2017 cumplió 100 años, y estos 100 años tienen estos árboles. O sea, ahí hay una cosa que es súper relevante. Si tiene 100 años, hay árboles que efectivamente no van a alcanzar la envergadura que tenían, porque el parque tendría 100 años, el jardín, pero habrían árboles que estaban antes ahí. Entonces, complejo. Pero también están pidiendo la colaboración para poder recuperar esto, así que hay que ver cómo se puede apoyar. Es decir, eso es una cuenta fácil, no se va a poder recuperar así. Vamos a tener que volver a reforestar, vamos a tener que echar abajo lo que quedó en peligro, porque hay muchos árboles que se quemaron en la base y están a punto de caer en el fondo, entonces vamos a tener que botarlo. Aquí hay muchísimo trabajo, para lo cual vamos a tener que disponer de muchos fondos y ayuda de la comunidad. Sí, a ver si podemos mostrar un poco lo que se está quemando, Alejandro, y usted nos va ilustrando, no sé si nuestra cámara puede mostrar ahí, porque hay árboles que todavía están con la llama viva, y bomberos obviamente han tenido otras preocupaciones. Lo principal ha sido salvar las vidas humanas, también los lugares habitados. El parque de alguna manera quedó en segundo plano, y ahora que la emergencia está bajando en algunos sectores recién están llegando los bomberos, pero aquí hubo combustión espontánea.
Eso es una cosa que para los que no somos expertos en incendios nos llama la atención, ¿cierto? Como ven ahí, un árbol sigue todavía quemándose. Entiendo que eso puede ser desde las raíces que sigan incendiándose, como desde el tronco, que no se vea el árbol que se está quemando por dentro. Entonces es terrible. Entendemos que la primera preocupación era proteger a las viviendas, como también sucedió que hubo una empresa de pinturas que se podía ver afectada y fueron muchas compañías a protegerla, porque si ese incendio llegaba a esa empresa se iban a producir muchos más daños, ¿cierto? Desde la combustión a los gases. Entonces es entendible también que no haya tenido una protección en lo que uno hubiera querido para salvar el jardín botánico. No existe la cantidad de bomberos. Recuerden que en Chile los bomberos no son del Estado, son voluntarios, y efectivamente CONAF tenía otras preocupaciones por los incendios que existían alrededor y lamentablemente hubo esta pérdida. Sigamos viendo qué nos cuenta el director. Tania durante muchas horas, y por eso el daño aquí es gigantesco, es devastador, es desolador, porque son árboles, yo no sé qué especies hay acá, Alejandro. Aquí hay especies exóticas, la mayoría este es el sector de los tilos, para que la gente que conoce el jardín lo reconozca. De hecho, este fin de semana teníamos una feria medieval, aquí está todo organizado. Aquí hay pinos, aquí hay eucalipto, aquí hay encinos, y aquí hay flora nativa también, que estaba entre medio boldos, peumos. Aquí se hacía una alianza entre los árboles exóticos y los nativos. Va a costar mucho recuperarlo, porque además el incendio estuvo mucho rato instalado aquí, entonces se quemaron de base muchos árboles. Va a ser súper difícil recuperar. Palmas chilenas también, araucaria, tilos mismo, secuoya, todo eso se quemó. Es desastroso. Hasta las piedras veíamos que también se quemaron, están partidas, impresionante. Así es, con la calcinación y el calor uno las pisa y se parten, porque fue tal la temperatura que se desgrana. Así que el llamado es que nos colaboren, vamos a necesitar de la comunidad, vamos a estar informando en qué necesitamos colaboración. Tenemos que reconstruir casas que se quemaron al interior del jardín botánico, tenemos que reconstruir las redes de distribución de agua para poder volver a regar, las captaciones de agua y obviamente la sanidad de nuestro personal, que está muy afectado. Sí. Alejandro, y para entender un poco la dinámica del incendio, aquí estamos rodeados por otras poblaciones que fueron afectadas, que han salido en las noticias, como El Olivar, Canal Chacao, que han sido protagonistas de este incendio. ¿Es así o no? Yo siento mucho, porque son poblaciones que están en el perímetro del jardín. Tenemos el Salto por el lado sur, tenemos por el lado este el Canal Chacao, por el lado... Bueno, lo que explica también el director es de la magnitud del incendio que afectó a tantas poblaciones, tantos sectores, ¿cierto? En Viña del Mar y en Valparaíso. Vamos viendo lo último que va diciendo el director. Norte tenemos el Olivar y Villahermosa, y por el lado oeste tenemos el Canal Beagle, y todos se vieron afectados. No fue culpa del botánico, pero aquí llegó en paralelo desde... Acuérdense que este incendio se originó en Melocía de las Tablas. Cruzó todo, cruzó la 68, cruzó Peñuelas, cruzó el Marga, y nosotros estábamos aquí presentes cuando venía. Estábamos viendo el fuego al frente, al otro lado del Marga, y de repente lo teníamos al lado nuestro. Fue una pavesa que voló, cruzó todo en el alto del ancho del... Kilómetros. Sí, voló, y nosotros mirábamos, va a bajar aquí, no, se nos prendió al lado, y ahí quedó la escoba. Así que terrible, el avance de estos incendios es terrible. Además había mucha temperatura ese día, estaba súper caluroso y descontrolado. Sí, Alejandro, bueno, comenzábamos este reporte lamentando la muerte de las 4 personas del jardín. ¿Es posible que haya más personas fallecidas al interior del parque que ese día estaban disfrutando del buen clima que había en Viña? No es posible, porque cuando nosotros vimos venir el incendio desde el sur hacia acá, una hora antes de que pasara todo el evento, yo hice evacuar el jardín. Y eso resultó súper bien. Tenemos un buen protocolo para evacuar el jardín, y fue importante porque así no tuvimos a la gente encerrada aquí adentro, porque luego se empezaron a bloquear las vías de acceso. Entonces evacuamos, se fue toda la gente, y la que quedó fue gente que trabaja con nosotros en sus casas. El parque va a estar... Bueno, esa era la noticia que quería mostrarles con respecto a entender la magnitud del incendio de Viña del Mar, en algo que fue destruido, que el jardín botánico, las familias que se perdieron, y habla también lo último con respecto al protocolo que se tuvo, porque efectivamente la gente podría haber quedado encerrado, por lo que explicaba el director del jardín botánico. Así que vamos a publicar más adelante en la misma cajita de comentarios donde se pueden hacer las donaciones para el jardín botánico y para apoyar a las familias, como en el video anterior, y la idea es mostrar la envergadura del incendio para que los amigos que están afuera entiendan cuál es la magnitud de la catástrofe que afecta a la región de Valparaíso y que está afectando a varias localidades en Chile. Así que espero que haya servido esta pequeña reacción. Soy Edgardo Lovera, y no olviden compartir y fuerza para la región de Valparaíso.